Esta unidad se llama cantidad de calor. ¿Por qué ver esto, digamos, este tema? Bueno, porque el calor es justamente esa transferencia de energía térmica que produce variación de temperatura en los cuerpos. A veces queremos aumentarle la temperatura a ciertos cuerpos y queremos saber, bueno, cuánto calor es necesario entregarle. Acuérdense de que el calor es transferencia de energía térmica. Así que como tal, lo que estamos haciendo cuando hablamos de transferirle calor es transferirle energía. Entonces muchas veces necesitamos saber cuánta energía tenemos que disponer para producir una variación de temperatura de una pieza, un cuerpo determinada. Y como el calor es energía, entonces la unidad de medida, una de las unidades de medida que se utilizan es justamente el Joule, que ya lo conocen como unidad de energía, de trabajo y de energía. Para que tengan una idea, se requieren 289 joules de calor para fundir un gramito de acero. Para que vayan tomando idea de los valores. A veces es necesario también calcular cantidades de calor para cambiar el estado de la materia, ¿sí? Para pasar de una fase a otra, por ejemplo, de un estado a otro. Un poco los objetivos de este tema es definir la cantidad de calor en términos de las unidades que se utilizan: caloría, kilocaloría, joule y BTU. Esas son las cuatro unidades, si podríamos decir, de temperatura que se utiliza. Otro objetivo es escribir y aplicar fórmulas para la capacidad calorífica específica, o lo que nosotros conocemos como calor específico, y resolver problemas sobre ganancias y pérdidas de calor. También escribir y aplicar fórmulas para calcular los calores latentes. Vamos a ver qué son los calores latentes de fusión y de vaporización de varios materiales. Entonces, el calor lo interpretamos como una energía, pero no es una energía propia de un cuerpo. Lo que un cuerpo tiene vinculado con el calor o con digamos, con la energía, es energía térmica. Un cuerpo tiene determinada energía térmica. Pero el calor, ¿sí?, no es esa energía térmica que tiene el cuerpo. El calor es lo que transfiere ese cuerpo, o sea, la energía térmica que transfiere ese cuerpo a otro cuerpo por estar con una diferencia de temperatura. Eso es lo que se llama calor. Entonces, calor no es propio de un cuerpo, sino calor es esa energía térmica. O sea, calor no es la energía térmica de un cuerpo, sino la energía térmica que transfiere ese cuerpo a otro debido a una diferencia de temperatura. Por ejemplo, acá tenemos un caso de poner unos carboncitos en un recipiente con agua, y el calor, o sea, los carbones transfieren calor al agua. Se le entregan energía térmica al agua. Esa energía que se transfirió, digamos, de los carbones al agua, es lo que nosotros llamamos calor. Y eso lo medimos o en calorías, o en kilocalorías, o en joule, o en BTU. Entonces, para aclarar cada una de las unidades de calor, una caloría es la cantidad de calor que se requiere para elevar la temperatura de 1 gramo de agua en 1 grado centígrado. Entonces, si yo entrego 10 calorías a 1 gramo de agua, por cada caloría
le voy a aumentar 1 grado centígrado. O sea que si le entrego 10 calorías a ese gramito de agua, le aumentaré la temperatura en 10 grados centígrados. No importa a qué temperatura esté el agua. Si ese gramito de agua inicialmente está a 20 grados, después que le entregue 10 calorías, estará a 30. La otra unidad de calor que se utiliza con frecuencia es la kilocaloría, porque la caloría es un valor pequeño. Entonces, para no nombrar números tan grandes, se utiliza kilocaloría, que son 1000 calorías. Una kilocaloría son 1000 calorías, y es la cantidad de calor que se requiere para elevar la temperatura de 1 kilo de agua en 1 grado centígrado. Así que si a 1 kilo de agua, en lugar de entregarle 1 kilocaloría, le entrego 10, también le aumentaré la temperatura de ese kilo de agua en 10 grados. Otra unidad de temperatura, utilizada como les dije anteriormente, en Reino Unido y Estados Unidos, es la BTU, British Thermal Unit, la unidad térmica británica. Y es la cantidad de calor requerido para elevar la temperatura ya no de 1 gramo o de 1 kilo de agua, sino de 1 libra masa de agua, no en 1 grado centígrado, sino en 1 grado Fahrenheit. Así que si por cada BTU yo le incremento 1 grado Fahrenheit a 1 libra de agua, si en realidad a esa libra de agua perdón, si con 10 BTU de calor, se elevarán la temperatura de 10 libras también en 1 grado Fahrenheit. Porque cada BTU le elevará a una libra 1 grado Fahrenheit. Entonces, si tengo 10 libras, utilizaré las otras 9 BTU para incrementar 1 grado Fahrenheit a las otras 9 libras. Bueno, acá aclaramos que la libra es libra masa, o sea que es un valor que no depende de la gravedad. En el Sistema Internacional de Unidades, dado que el calor es energía, el joule es la unidad preferida. O sea que cuando ustedes quieren indicar calor, cierta cantidad de calor en el Sistema Internacional de Unidades, lo expresan en joule. O sea, si tienen que hacer un paper, ¿sí?, una presentación en una revista internacional, indicarán la cantidad de calor en joule. Acá hay algunas equivalencias entre calorías y joule. Una caloría equivale a 4,186 joules. Eso salió del equivalente mecánico del calor, seguramente. Por ahí lo han visto en la parte de física 1. Una kilocaloría son 1000 calorías, o sea que multiplicamos esos 4 joules por 1000, son 4186 joules. Mientras que un BTU equivale a 778 serían 10 libras, ¿o no? sí, está bien, 778 pies libres. Y
Un BTU equivale a 252 calorías. Así que podemos vincular también el BTU con Joule, ¿no? A través de las calorías. Me quedé recién en el BTU con las 778 libras pie libra, porque bueno, no es de uso común. La equivalencia de BTU a Joule entonces queda 1055 Joule. O sea, un BTU es 1055 Joule. ¿Cómo se vinculan la temperatura y la cantidad de calor que se le entrega a un cuerpo? Bueno, si se hace el experimento que se ve acá en la figura, fíjense que tenemos en la parte superior 600 gramos de agua a 20 grados. Y abajo tenemos 200 gramos de agua a 20 grados. O sea, la misma temperatura, pero distintas cantidades de agua. Si a esos dos recipientes le entregamos la misma cantidad de calor, o sea, la misma cantidad de Joule o kilocalorías o BTU, el agua, o sea, la masa más grande de agua, va a elevar su temperatura a 22 grados. Para una cierta cantidad de calor que se le entregue, ¿no es cierto? Ahora, si para esa masa de 600 gramos la temperatura pasó de 20 a 22 grados, si le entrego la misma cantidad de calor a la masa de 200 gramos de agua, su temperatura va a pasar de 20 a 30 grados. O sea, cuanto mayor es la masa, para iguales absorciones de calor, tengo distintas variaciones de temperatura. Cuanto mayor es la masa, el incremento de temperatura es menor. Cuanto menor es la masa, el incremento de temperatura es mayor. ¿Qué es la capacidad calorífica? Bueno, la capacidad calorífica de una sustancia es el calor que se requiere para elevar la temperatura 1 grado. Y acá no hace mención no es un valor relativo. O sea que la capacidad calorífica depende también de la cantidad. La capacidad calorífica que va a tener 100 gramos de hierro a 20 grados es distinta a la capacidad calorífica que va a tener 200 gramos de hierro a 20 grados. O sea, aunque esté a la misma temperatura, su capacidad calorífica es mayor porque tiene más masa. Entonces, la capacidad calorífica depende de la cantidad. Acá hay un ejemplito de, imagínense que tenemos las mismas cantidades de plomo, vidrio, aluminio, cobre y hierro. Y también se les entregó calor a todos, de modo tal de llevarlo a 100 grados centígrados a todos. Tienen la misma masa. Después a esas masas se las puso encima de una parafina. El calor de cada una de esas masas empezó a fundir la parafina. Bueno, el hierro, por ejemplo, que tenía una capacidad calorífica grande, por estar a esa temperatura, fue capaz de transferir calor suficiente como para fundir toda la parafina y pasar de largo. Pero el plomo tiene una capacidad calorífica menor que el hierro, estando a la misma temperatura y con la misma masa. Y entonces, al tener una capacidad calorífica menor, fue capaz de entregar menos calor a la parafina y así no la pudo fundir como para atravesarla. Como la capacidad calorífica
depende de la cantidad. Entonces, lo que se definió es lo que se conoce como capacidad calorífica específica o calor específico. Y este es el valor con el que más nos vamos a ocupar, porque es de mayor utilidad. Es esa capacidad calorífica, pero por unidad de masa del material. Quiere decir que la capacidad calorífica específica de un material es la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de una unidad de masa en un grado. Por ejemplo, el calor específico del agua es la cantidad de calor que le tengo que entregar a una unidad de masa de agua para variarle su temperatura en un grado. Como el calor, si el calor lo mido en calorías, el calor específico del agua sería la cantidad de calorías que le tengo que entregar, por ejemplo, a 1 gramo de agua para elevarle su temperatura en 1 grado centígrado. En el caso particular del agua, el calor específico es 1, porque justamente es necesario entregarle una caloría a 1 gramo de agua para elevarle su temperatura en 1 grado. Profe, una pregunta. Sí. ¿Qué significa el Q? Cantidad de calor. Ah, está bien. Con la letra Q representamos el calor. Sí, es cierto, es la primera vez que lo vemos acá. Si despejamos el calor Q, vemos esta expresión, Q igual a la masa por el calor específico por la variación de temperatura. ¿Cómo se interpreta esto? Se interpreta que si yo tengo una determinada masa de un determinado material que tiene un determinado calor específico, si quiero variarle su temperatura en una cierta cantidad delta T, entonces tendré que entregarle este calor Q, que se obtiene multiplicando esas tres cosas. El agua tiene un calor específico alto en general. Fíjense que el cobre tiene un calor específico 10 veces menor, prácticamente. ¿Qué significa? Que si yo a una misma cantidad de agua y de cobre le entrego una misma cantidad de calor, el cobre va a elevar su temperatura mucho más que el agua. ¿Por qué? Porque necesita menos calor por unidad de masa para elevar su temperatura. Por eso el agua se utiliza mucho para atemperar, para mantener, digamos, los valores de temperatura más estables, porque es difícil de calentar y difícil de enfriar. Por eso, generalmente en las playas, en las orillas de los mares, las temperaturas son mucho más estables que en la montaña o en el interior del continente. Porque el agua está muy cerca y el agua en la noche es difícil, digamos, tiene mucho calor para entregar por cada grado de temperatura que baja. Y durante el día aumenta poco su temperatura, ¿sí?, con la cantidad de calor que recibe. Lo mismo pueden observar, por ejemplo, entre un concreto y la tierra. Si un día de calor andan descalzos en el concreto y en la tierra, y se van a dar cuenta de la diferencia. Eso es porque la tierra tiene un calor específico
mayor que bueno, en el caso de la Tierra es más complicado porque es demasiado grande, ¿no? Así que ahí, digamos, influyen otras cuestiones. Habría que comparar masas iguales. Además, la Tierra es buen conductor del calor en general, entonces ahí empieza a jugar otras cuestiones que son la transmisión del calor. Al transmitir más el calor, entonces esa energía térmica que recibe la distribuye rápidamente en el resto de la Tierra. En el caso de los materiales como el concreto no pasa eso. Por eso hay que tener en cuenta muchas veces las diferencias de dilatación entre una parte y otra parte a veces de las construcciones. En algún lado le puede estar dando la sombra, en otro lado le está dando el sol, y pueden ocurrir variaciones de volumen muy dispares de un lado y del otro, y esas variaciones de volumen pueden generar tensiones que generen grietas, por ejemplo. Acá tenemos una comparación de unidad de calor. Dice, ¿cuánto calor se necesita para elevar de 0 a 100 grados a 1 kilo de agua? Bueno, la expresión para calcular la cantidad de calor es la que vimos hoy. Q igual a la masa por el calor específico por la variación de temperatura. Entonces, si tenemos 1 kilo de agua, si vamos a poner las unidades de masa en gramos, usaremos un calor específico también en calorías por gramo y por grado centígrado. En ese caso también vamos a tener que utilizar la variación de temperatura en variación de grados centígrados. Tenemos que ser coherentes ahí con las unidades. Haciendo así, entonces reemplazamos a C por 1, ¿sí? Por una caloría por gramo y grado centígrado, a la masa por 1000 gramos y a la variación de temperatura por 100 grados centígrados. Si reemplazamos todo eso en esta expresión y hacemos la cuentita, entonces nos va a dar de que la cantidad de calor que es necesario entregarle a ese kilo de agua para llevarlo de 0 a 100 grados es de 100.000 calorías, o sea, unas 100 kilocalorías, 418.000 joules o 397 BTU, haciendo las equivalencias. ¿Cómo resolver estos problemas de calorimetría? Bueno, primero, leer cuidadosamente el problema, hacer una lista, y hacer un dibujito. Siempre el dibujo ayuda para resolver el problema. Hacer una lista de las cantidades que se dan, o sea, todos los valores que se dan, cantidades de masa, variaciones de temperatura, etc. Calores específicos. Determinar bien qué es lo que se desea calcular o encontrar. Recordar las ecuaciones o relaciones que vinculan, que están relacionadas con el tema y que vinculan las distintas variables. Por ejemplo, la de cantidad de calor. Sacar de tabla los coeficientes los calores específicos. Y determinar lo que uno quería encontrar. Veamos un ejemplito y apliquemos esto. Dice, una taza de cobre de 500 gramos se llena con 200 gramos de café. ¿Cuánto calor se requirió para calentar taza y café de 20 a 96 grados? Bueno, vamos a considerar que el café es prácticamente agua, porque es toda agua con un poquito de polvito, o sea que vamos a considerar que es agua. Entonces empezamos por el punto 1, haciendo un dibujito. Tenemos la taza y tenemos café adentro.
Escribimos las cosas que conocemos. Conocemos la masa de la taza, eran 500 gramos, o sea, 0,5 kilos. La del café, quedan 200 gramos. Las temperaturas, la inicial del café y la taza, que eran 20, y la final, que eran 96 grados centígrados. ¿Qué es lo que se debe encontrar o qué es lo que se busca encontrar? Bueno, la cantidad de calor, ¿sí?, que es necesario para llevar ese café en la taza de 20 a 96 grados. Buscamos las formulitas, utilizamos ahí la ecuación de cantidad de calor, porque si nos pide cantidad de calor, entonces utilizamos la ecuación de cantidad de calor. Y la cantidad de calor que necesitamos es la cantidad de calor para llevar la taza a 96 grados y el agua o el café también a 96 grados. Entonces tendremos que sumar esos dos calores. Así que acá tenemos que el calor total es la suma del calor que se necesita para calentar la taza y el calor que se necesita para calentar el café. Reemplazamos por los valores que tengamos. El coeficiente, el calor específico del cobre en Joule por kilo grado centígrado es 390, el del café es 4186 Joule por kilo y grado centígrado, que es el calor específico del agua. Sustituimos todos esos valores, bueno, en la expresión de la suma de calores, o sea, el calor total era la suma de los dos calores, así que reemplazamos. La masa de la taza era 0,20 kilos, el calor específico, acá hay algo que no está bien. Para el agua, el calor específico está bien, es 4186 joules por kilogramo y grado centígrado, y la variación de temperatura es 76. Para la taza es 390 joules por kilogramo o grado centígrado, y la variación de temperatura es 76. Y estoy revisando las, las masas. Acá están erradas las masas, no me di cuenta. La taza era 0,2 y el café era 0,5. Así que están invertidas, ¿sí? Acá es 0,5 y acá es 0,2. Disculpen. Bueno, no sé si la cuenta está hecha bien o está hecha con ese error. Revisaré eso. Pero ese sería, digamos, el procedimiento para resolver este tipo de problemas de calorimetría. Acá, ojo con las unidades, ¿sí? Si utilizamos el calor específico en joule, kilogramos, grados centígrados, entonces la masa la tendremos que indicar en kilogramos. Si usamos el calor específico en calorías por, por gramo y grado centígrado, entonces tendremos que utilizar la masa en gramos. Así que hay que ser coherente con el tema de las unidades ahí.
Y llegamos, digamos, a una observación importante y a un principio en el que indica que si yo pongo en contacto dos cuerpos a distintas temperaturas en un medio aislado térmicamente, toda la pérdida de calor de uno es ganancia de calor del otro. Y eso es lo que nos va a servir para resolver la mayoría de los problemas de calorimetría. Eso significa que la suma de los calores da 0. Todo el calor que gana uno es el que pierde el otro. Bueno, si le parece cortamos acá, así tienen la clase con los profesores de práctica.